Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 188 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra en santidad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulos 4, 5 y 6. Hizo un altar de bronce de 10 metros de largo por 10 de ancho y 5 de alto. Hizo también un depósito circular de bronce de 5 metros de diámetro, 5 de alto y unos 16 de circunferencia. Bajo el borde había alrededor imágenes de toros, 10 cada medio metro. Estos bajorrelieves en 2 hileras habían sido fundidos a la vez que el depósito. Dicho depósito descansaban sobre 12 toros. 3 de ellos miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se apoyaba el depósito, quedando hacia adentro la parte trasera de los toros. El grosor del depósito era de 1 palmo y su borde era como el de una copa a manera de flor de loto. Cabían unos 135,000 litros. Hizo 10 pilas y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Allí se lavaban y purificaban todo lo que se utilizaba para los holocaustos, mientras que los sacerdotes se lavaban en el depósito de bronce. Hizo también, según el modelo prescrito, 10 candelabros de oro y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazas de oro. Construyó el atrio de los sacerdotes y la gran explanada con sus puertas a las que recubrió de bronce. Colocó el depósito de bronce al lado derecho del edificio, al sudeste. Hirán hizo los calderos, palas y aspersorios. Así terminó toda la obra que le encargó el rey Salomón para el templo de Dios. Las 2 columnas, las esferas, para los 2 capiteles de encima de las columnas, las 2 rejillas para cubrir las 2 esferas de los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas, 2 series de granadas para cada una, las 10 bases y las 10 pilas que iban sobre ellas. El depósito de bronce solo había uno, y los 12 toros que estaban debajo de él, los calderos y las palas y los tenedores. Todos estos utensilios que Hirán hizo al rey con destino al templo del Señor eran de bronce pulido. Fueron fundidos por orden del rey en moldes de arcilla en la región del Jordán, entre Sucot y Seredá. Salomón hizo estos objetos en tal cantidad que no se podían calcular el peso del bronce. Salomón hizo también los demás utensilios para el templo de Dios, el altar de oro, las mesas sobre las que se ponían los panes de la ofrenda, los candelabros con sus lámparas para lucir delante del lugar santísimo, según estaba prescrito, todo de oro puro. Las flores, las lamparillas y las despabiladeras de oro puro, los cuchillos, aspersorios, incensarios y cucharillas, todo de oro puro. La puerta del aposento interior del lugar santísimo y las del lugar santo eran también de oro. Cuando el rey Salomón terminó la obra realizada en el templo del Señor, llevó ahí todos los objetos que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de tribu y de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón
el mes séptimo con motivo de la fiesta. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los levitas cargaron con el arca y la subieron junto con la tienda del encuentro y todos los utensilios sagrados que había en ella. La subieron los sacerdotes, levitas. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel con él inmolaron ante el arca ovejas y toros en gran cantidad. Los sacerdotes dejaron el arca de la alianza del Señor en su lugar, en el camerín del templo, es decir, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar donde se encontraba el arca, cubriendo el arca y sus varas. Estas eran tan largas que se podían ver sus puntas desde el lugar santo que está frente al lugar santísimo, pero no desde fuera. Allí están hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas de piedra depositadas allí por Moisés en el Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los israelitas a la salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del lugar santo, todos los sacerdotes presentes se habían purificado sin tener en cuenta los turnos correspondientes. Todo el coro de levitas cantores, Asaf, Emán, Yedutún con sus hijos y familiares, vestidos con túnicas de lino, hacían sonar los címbalos, las arpas y las cítaras, puestos de pie en la parte oriental del altar. Entonces los trompeteros y cantores juntos se pusieron a alabar y celebrar al unísono al Señor. Y cuando al son de las trompetas, címbalos y demás instrumentos musicales alababan al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor, una nube llenó el templo del Señor, de modo que los sacerdotes no podían oficiar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón exclamó: el Señor ha decidido habitar en la nube oscura, porque yo te he construido una casa, un lugar donde habites para siempre. Luego el rey, dirigiéndose a toda la asamblea de Israel que estaba de pie, la bendijo y añadió: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David y con su poder ha cumplido la promesa que le hizo. Desde el día en que saqué a mi pueblo de Israel de Egipto, no elegí ninguna ciudad sobre todas las tribus de Israel para que se construyera en ella un templo donde se invoque mi nombre, ni elegí a un hombre alguno para que guiara a mi pueblo Israel, sino que elegí a Jerusalén para que allí resida mi nombre, y a David para que fuera el rey de mi pueblo Israel. Mi padre David proyectó construir un templo en honor del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: has proyectado construir un templo en mi honor y has hecho bien, pero no lo construirás tú, sino que será un hijo tuyo, salido de tus entrañas, quien lo construya. El Señor ha sido fiel a su palabra. Yo he sucedido a mi padre en el reino que me ha sentado en el trono de Israel, como dijo el Señor. He construido un templo en el honor del Dios de Israel, y he preparado en él un lugar para el arca de la alianza del Señor, la alianza que hizo con los israelitas. Salomón se colocó ante el altar del Señor, a la vista de toda la asamblea de Israel, y levantó sus manos. Salomón había construido en medio de la explanada una tribuna de bronce de 2,5 metros de larga, otros tantos de ancha y 1,5 de alta. Subió a ella, se postró a la vista de toda la asamblea, levantó las manos al cielo y oró: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas fielmente la alianza hecha con tus siervos, si caminan en tu presencia de todo corazón. Tú has mantenido la palabra que diste a mi padre David, tu siervo, pues has cumplido con tu poder lo que tu palabra le prometiste, como hoy se constata. Y ahora, Señor Dios de Israel, mantén también a mi padre David, tu siervo, la promesa que le hiciste. No te faltará nunca en mi presencia un descendiente que se siente en el trono de Israel, a condición de que tus hijos se comporten rectamente en mi presencia y cumplan mi ley como lo has hecho tú. Que se cumpla pues
Señor Dios de Israel, la palabra que diste a mi padre David y tu siervo. Pero, ¿acaso puede habitar Dios con los hombres en la tierra? Si el universo en toda su inmensidad no te puede contener, cuánto menos este templo construido por mí. Atiende, Señor Dios mío, la oración y la súplica de tu siervo. Escucha el grito y la plegaria que tu siervo te dirige. Ten tus ojos abiertos noche y día sobre este templo al que te has referido, diciendo: aquí se invocará mi nombre. Escucha las plegarias que tu siervo te hace en este lugar. Escucha las súplicas que tu siervo y tu pueblo Israel te hagan en este lugar. Escúchalas desde el cielo, lugar de tu morada. Atiéndelas y perdona. Si algún hombre peca contra el prójimo y obligado a pronunciar un juramento imprecatorio, viene a jurar ante el altar en este templo, escucha tú desde el cielo, actúa y juzga a tus siervos, castiga al malvado, haciéndole responsable de su maldad, y haz justicia al inocente, retribuyéndole según su inocencia. Si tu pueblo Israel es derrotado por sus enemigos por haber pecado contra ti, y luego se convierten invocando tu nombre y orando y suplicándote en este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de Israel y haz que regrese a la tierra que le diste a él y a sus antepasados. Si el cielo se cierra y no llueve, porque ellos han pecado contra ti, pero acuden a ti en este lugar, invocan tu nombre y se arrepienten de su pecado, cuando tú los castigas, escucha tú desde el cielo, muéstrales el buen camino y manda la lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo en herencia. Si en esta tierra hay hambre, peste, tizón, gorgojo, langosta o pulgón, si el enemigo sitia cualquiera de sus ciudades en toda su desgracia o enfermedad, si uno cualquiera o todo el pueblo dolido y arrepentido de su culpa alza las manos hacia este templo y acude a ti suplicante, escúchalo tú desde el cielo, lugar de tu morada, y perdona, retribuye a cada uno según sus obras, tú que conoces su corazón, pues solo tú conoces el corazón de los hombres. Así te respetarán y seguirán tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Incluso si un extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, atraído por la fama de tu nombre, por tu mano fuerte y tu brazo poderoso, viene de un país lejano a orar a este templo, escúchalo desde el cielo, lugar de tu morada, y atiende tú su petición, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te respeten como lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Si tu pueblo declara la guerra a sus enemigos siguiendo tus indicaciones, y ora al Señor siguiendo en dirección a la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he levantado en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica y hazle justicia. Si peca contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregas al enemigo para que los lleve prisioneros a un país lejano, pero ellos recapacitan y se convierten y te suplican en su cautividad diciendo: hemos pecado, hemos cometido el mal, somos culpables. Si se convierten a ti de todo corazón en el país a donde han sido desterrados, si recurren a ti mirando en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he levantado en tu honor, escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada, su oración y súplica. Hazles justicia y perdona el pecado que han cometido contra ti. Ten, Dios mío, abiertos tus ojos y atentos los oídos a las súplicas que se hagan en este lugar. Y ahora levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu morada, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y que tus fieles gocen de prosperidad. No apartes, Señor Dios, tu mirada de tu ungido y acuérdate del amor a tu siervo David. Proverbios, capítulo 17, versículo 16 al 28. ¿De qué le sirve al necio tener dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si no tiene juicio?
El amigo ama en todo tiempo, pero el hermano nace para la adversidad. Imprudente el que se compromete con cualquiera, el que sale fiador de un extraño. Quien ama las peleas, ama el delito. Quien abre sus puertas, invita al robo. El corazón tortuoso no encuentra dicha. El de lengua embustera cae en desgracia. El padre de un tonto no tendrá alegría. Corazón alegre hace bien al cuerpo. Espíritu deprimido seca los huesos. El malvado acepta sobornos a escondidas para torcer el curso de la justicia. El inteligente pone su mirada en la sabiduría. Los ojos del necio andan perdidos. Hijo necio causa sufrimiento a su padre y es fuente de amargura para su madre. No está bien multar al justo, ni se debe golpear a los nobles. El que habla poco posee el saber. El sereno de espíritu tiene talento. El necio que calla es tenido por sabio, por inteligente. El que no abre su boca. De la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez más por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a los malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quien han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado, que conduce a la muerte, sea de la obediencia, que conduce a la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina, a la cual fueron confiados, y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes.
Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Te esperamos el día de mañana en la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.